Muy buenas tardes. Es para mí un honor presentar la mesa del día de hoy, en la que hablaremos sobre el futuro de las universidades. Nos parece que el momento, ¿no?, es momento de hablar sobre la institución que en cierta medida nos hermana, quienes estamos aquí en la mesa. Para mí va a ser un honor presidir la sesión del día de hoy, en la que estoy acompañado del doctor José Alfredo Torres y el doctor Carlos Vargas, en los cuales estaremos dialogando sobre algunos tópicos, sobre lo que nos puede deparar, ¿no?, en el futuro próximo. Podemos charlar en torno a, nos vamos a turnar la palabra, como ya ustedes lo saben muy bien, y iremos dando la ocasión para algunas intervenciones respecto al futuro. Hay algunas palabras que me gustaría compartirles a quienes estamos en la mesa, a los asistentes. Una de ellas es la de porvenir, porque cuando se habla de futuro generalmente se habla del que vendrá, ¿no?, como dijera José Enrique Rodó. Y también respecto al futuro siempre nos llega otra palabra, que es la de incertidumbre, y respecto a la incertidumbre podríamos charlar también al respecto, ¿no? Y para introducir un poco la cuestión, me gustaría yo recordar un lugar común cuando se habla del futuro de las humanidades. Es que hace algunos días se habla sobre un ranking, y dentro de este ranking de las 100 mejores universidades se suele llegar a decir que dentro de este grupo selecto, y ya podríamos hablar de universidades élite que pueden aspirar a algo, ¿no?, en un futuro próximo, la Universidad Nacional otra vez está en el lugar número 96, si no mal recuerdo, pero dependiendo de las carreras o dependiendo de las áreas, ahí la universidad se encuentra mejor o diferente rankeada, ¿no? Entonces la UNAM, por ejemplo, está en el lugar 20 de las que pueden encontrar, hablando de humanidades, el lugar 20 de quien mejor encuentra en estabilidad laboral. Yo sé que eso suena un poco extraño, reputación académica, conexión entre los estudiantes y la comunidad docente, impacto social, ¿no?, que esos son, digamos, algunos de los tópicos que se consideran respecto a este ranking de universidades, en donde generalmente encontramos universidades top aquí al MIT, ¿no?, encontramos a la Universidad de Harvard, y ahí pudiéramos, si quieren, comenzar, ¿no?, sobre la universidad como un espacio en el que al menos las humanidades pudieran encontrar algo de defensa, ¿no?, porque hay universidades, francamente, en las que las humanidades no tienen cabida, ¿no?, pensando que si no existiesen las universidades, ¿en qué otros lugares las humanidades podrían encontrar cierta estabilidad, cierto diálogo, ¿no?, cierto cultivo? Puesto que esa es como la tradición larga que tenemos dentro de las universidades, ¿no?, manteniendo a las humanidades como parte de su columna vertebral. Eso es lo que podríamos compartir respecto. No sé si quisieran seguir esta línea o proponer también algún otro tópico. Quisiera dar la palabra entonces a doctor José Alfredo o a doctor Carlos. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Yo creo que voy a quitarla del pedestal para pasarnos más fácilmente el micrófono entre nosotros, si les parece bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estas primeras palabras, Pollux. Gracias a quienes nos puedan ver en tiempo diferido, a quienes están aquí con nosotros. La verdad es que es un tema muy complicado hablar del futuro de las universidades. Como muy bien decías, un poco cada que se plantea este tema, hay desde luego que ciertas ganas de que siga habiendo esperanza, pero sobre todo hay incertidumbre. En efecto, la cuestión de los rankings, yo creo que hay muchísimas aristas que abordar con los puntos que ha señalado Pollux, pero a mí me gusta mucho tratar de situarnos en el presente. ¿Qué están haciendo las universidades en general? Y quizá aprovecho lo que planteas ahora del ranking, porque es tremenda la cultura del presente, que es una cultura de la competencia, de la competitividad.
Y esto de los rankings un poco va por esa línea, ¿no? Buscar cuál es la universidad que hace más y mejor determinadas cosas, ¿no? Publicación de investigación, eficiencia terminal, es decir, que sean capaces, ¿no?, de titular a más gente en diversos niveles, licenciatura o posgrado. Y entonces se impone una suerte de lógica muy de productividad en un sentido muy pragmático. ¿En qué sentido pragmático quiero decir esto? Pues en el sentido de mostrar resultados de por qué hay que tener una universidad en un determinado país o varias universidades en un determinado país, ¿no? Y bueno, ahí se juegan muchas cosas, ¿no? Desde preguntarnos, por ejemplo, las cargas ideológicas con las cuales están trabajando las universidades hoy en día, el papel que tienen los estados, ¿no? El papel que tienen los particulares, las empresas, los grandes capitales en las universidades, porque desde luego que en estos rankings, ahorita mencionabas a universidades como el MIT, Harvard, Stanford, podríamos jugar con estas, esas no son universidades estatales, son universidades fundamentalmente que se mueven por vía de capitales privados. Y es diferente a las universidades estatales, por ejemplo, de América Latina, o como aquí mismo en México, pues la UNAM, la UAM, el POLI. Y entonces, hay muchísimas aristas que considerar en términos de cómo se articulan, ¿no? Ahora bien, a mí una cosa que me llama mucho la atención de las universidades del presente es que justo creo que han sido como imbuidas o absorbidas por esta lógica del consumismo y de la productividad, ¿no? Y aquí voy con esto, a que a diferencia de lo que uno puede buscar en la historia de las universidades, ¿sí?, en donde uno puede encontrar que las universidades se pensaron como un espacio para el cultivo del saber, sin que esto necesariamente implicara una aplicación inmediata del mismo a la sociedad, o etcétera, ¿no? Era un espacio, digamos, digamos, libertad espiritual, en donde uno podía indagar, investigar y adentrarse, digamos, en conocimientos que no necesariamente respondían al inmediato. Esta idea de la universidad definitivamente ha cambiado. Y ahora parecería que el sentido de las universidades es la de dotar de herramientas profesionales a la gente que cursa por ellas, y en esa medida tornarlos personajes competentes para el mundo laboral. Entonces uno se pregunta si el sentido universitario de cultivar la investigación, porque concibe que la investigación y el conocimiento es valioso en sí mismo, tiene que ser desplazado por la lógica más bien de generar, digamos, gente competente, gente que sea eficiente en labores específicas, con el fin de incorporarse en las filas del mercado. Y parecería que las universidades tienden con mucha fuerza hacia esto segundo. Una última cosa que también quisiera señalar, digamos, esta primera parte, para sintetizar y no embrollarme demasiado o tanto más, creo que el sentido de las universidades hoy tiene que ver mucho con la capacitación profesionalizante, no tanto con un desarrollo o cultivo del conocimiento. Segunda cosa que creo que pasa con las universidades contemporáneamente es que se ha generado también, mediante la figura del posgrado a nivel internacional, la idea de que en todo caso el ámbito en donde se cultiva más bien la investigación de alto nivel en diversas áreas del conocimiento, es en los posgrados. Y esto marca una diferencia y una separación prácticamente cualitativa. Quienes estudian en la universidad para obtener apenas una licenciatura o el grado primero, digamos, como que tienen un perfil fundamentalmente de aplicación profesionalizante y ya. Y si quieren uno tratar de investigar y adentrarse más y en la medida de lo posible procurar algún tipo de inmersión sobre el conocimiento, pues entonces hay que entrar a los posgrados. Y entonces como que el posgrado termina por ser una suerte de élite que está al margen del sentido universitario primario, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferenciación cualitativa, incluso hasta social, incluso hasta de clase a veces, que tenemos que tener cuidado con esas cuestiones también, ¿no? Bueno, por lo pronto sería como lo primero que plantearía en relación con las universidades en el presente, ¿no?
Bueno, es algo así como una autocrítica, porque estamos inmersos en las universidades, ¿no? Y la autocrítica es difícil. Yo tengo también una incertidumbre acerca de lo que podría ser la universidad en el futuro, y solamente se puede quizás trazar algunas líneas desde el presente, como tú muy bien lo dices, así lo entendible, porque es lo que estamos viviendo, y en una especie de perspectiva conjetural, o sea, no podemos más que conjeturar. Pero yo me ubico en lo que se llama el capitalismo académico. Este término es muy salvaje, pero porque se lleva de la producción fabril a la academia y su productividad. Pero parece que hay una analogía no tan perdida. Me parece que sí se puede ubicar en algún sentido este término o este concepto de capitalismo académico. ¿Cómo estamos los académicos dentro de este capitalismo en la academia? Tú lo acabas de mencionar, hay una exigencia de ser productivos a través de los puntos que conocemos como las publicaciones o como los congresos, etc. Pero el caso es que tenemos que acumular un currículum que nos conduzca a ganar las medallas de los profesores más prestigiosos, de los investigadores más prestigiosos. Pero este capitalismo académico parece que es endogámico, se subsume en sí mismo. O sea, ¿cuáles son las repercusiones, por ejemplo, sociales de este capitalismo académico? Yo vería que las repercusiones sociales son escasas o nulas. Y en ese caso, si tengo razón, la universidad se ha desprendido de un beneficio social que provenga de los conocimientos y las aptitudes que la universidad forma en sus egresados. O sea, ¿cuál es el sentido social de estas aptitudes y de estos conocimientos, más allá de un capitalismo académico dentro de los intereses de la propia academia? Si en el futuro la universidad no salva este obstáculo de haberse divorciado de un sentido social de la formación universitaria, me parece que la universidad va a perder mucho terreno, porque hay muchas instituciones que forman a los sujetos para un éxito individual, ya sea laboral o ya sea cognitivo, o ya sea de prestigio académico. Y que esas instituciones no buscan que haya una conexión con los problemas y las soluciones a estos problemas en la sociedad. Y yo creo que en la universidad pública esto es una contradicción, porque la universidad pública tiene su sostén en el subsidio social, que permite que sus estudiantes y sus egresados y sus futuros profesionistas crucen sus aulas en forma gratuita por el servicio que reciben. Entonces, me parece que con varios pensadores esto es muy obvio. O sea, la sociedad está esperando de la universidad gratuita que sus egresados retribuyan algo a la sociedad, porque esta, al convertirla en una institución que tiene cierto prestigio para la sociedad, porque está esperando una ayuda efectiva de parte de quienes han cursado una licenciatura o un posgrado, y no ver que efectivamente hay ese vínculo, ese ligamen entre la universidad y la sociedad, pues esto genera una pregunta acerca de cuál está siendo la finalidad de una universidad pública y gratuita. Entonces, me parece que faltaría en este momento un trabajo de compromiso social dentro de la universidad, que no se quedara en un sentido de que en este capitalismo académico el compromiso queda cumplido porque hayas alcanzado un título máximo y porque hayas cumplido o estés cumpliendo con la productividad que exige ese título para beneficio propio y de los intereses académicos dentro de un grupo que, como tú lo mencionaste hace rato, puede ser un grupo elitista
porque ha tenido su desarrollo en el posgrado, en la maestría o en el doctorado. Entonces, si la universidad no rompe con esta inercia que la aleja de la sociedad, creo que la universidad no tiene mucho futuro como una institución peculiar y social. De acuerdo, dentro de esta primera ronda, no sé si quieren que demos la palabra, seguimos, porque me da gusto primero que se ponga en duda los rankings, porque los rankings generalmente terminan siendo máscaras o enmascaramientos de procesos que suceden dentro de las universidades. Generalmente cuando se habla de ranking no se hablan de los problemas internos de estas universidades que ya se mencionó, o de qué lado ideológicamente ellos están cuando se trata de plantar una postura política, ¿no? Más allá de partidos políticos, sino de una postura política ante los problemas sociales, ¿no? Tenemos acá el ejemplo del conflicto entre Israel y Palestina, en donde es justamente dentro de las universidades donde hay una gran participación de estudiantes, de profesores, de académicos, y es justamente dentro de las universidades, ¿no? Aquí pensando en que tenemos estas diferencias ideológicas que pueden surgir incluso dentro de las universidades, habrá que preguntarse si esas diferencias ideológicas han ido incrementándose en función del malestar social, porque pues la universidad parecería ser una especie de termómetro en algunas ocasiones, ¿no? En cuanto a qué tanto se encuentran alebrestadas este malestar generalizado, ¿no? Después de todo, la universidad no está totalmente desarraigada de problemas de violencia de género, de injusticia, de desigualdades, ¿no? Entonces, un poco del elitismo nacería también de esto como un efecto también de elitización de la sociedad. O sea, dentro de la sociedad habría esto. Pensando en eso, parecería que las humanidades podrían tener esta función de sensibilizar a la sociedad, pero parecería que en estas universidades top, de las cuales se ha mencionado, las humanidades no ocupan un papel preponderante, y eso va a la alza, pensando que siempre, utilizando otra vez estos rankings, son universidades privadas mexicanas las que, adoptando el modelo estadounidense, terminan llegando a una conclusión: las humanidades estorban cuando se trata de aumentar la productividad, y esa parecería ser una tendencia. Y si fuésemos muy radicales el día de hoy para decir eso, las humanidades no tendrían un futuro dentro de este mercado global, a menos que sean unas humanidades a la carta, unas humanidades en las que, pues así como en algunos centros universitarios mexicanos, sean más bien para hablar de unas tecnohumanidades, lo que eso signifique, ¿no? Porque pues hay universidades en las que dicen, bueno, aquí está el plan de estudios, aquí están las opciones, ¿qué te parece si combinas un poco de, qué sé yo, vida cotidiana en la Grecia clásica, ¿no? Con venta de proyectos y coaching hermenéutico, lo que sea que eso signifique, ¿no? O sea, porque yo sé que esos términos, vende, un curso de coaching ontológico. Ahí está, ¿no? Ahí está. Tenemos que estemos tomando nota de cómo abrir una universidad de humanidades empresariales, ¿no? Estamos hablando ahí de una utopía, ¿no? Una utopía tipo Francis Bacon, de la Nueva Atlántida, en el que la universidad es la casa de Salomón, en donde lo único que domina ahí es la técnica. Y la técnica, cuando vende, ¿no? Es apabullante, es muy fácil de poderla retribuir socialmente. Ahora, en cuanto al capitalismo académico, estaríamos pensando, si hubiese algo de esperanza, en que la solución podría ser una proletarización de la universidad, aunque la proletarización implicaría, aquí retomo a Robert Hutchins, quien en un texto llamado La Universidad de Utopía contrariaba a John Dewey, porque decía, si aplicamos a John Dewey a la universidad actual, resulta que estaríamos diciendo que las humanidades tienen la misma complejidad que las opciones técnicas, que la educación técnica. Dice, y no se trata de eso, porque entonces a la universidad se le reduce el campo de acción social si no tienen a las humanidades presentes.
Ahora, respecto a este capitalismo académico, habría que preguntarse si es posible una especie de lucha de clases académicas en la que tendríamos que hacer una suerte de materialismo histórico, ver de qué manera previamente dentro de las humanidades ha habido este conflicto entre élite, ¿no?, y proletariado académico, no sabría cómo llamarle para acá, ¿no? 80% de los profesores dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México son profesores de asignatura, somos profesores de asignatura, y habría que preguntarse en qué medida este 20%, ¿no?, contribuye a este esquema. Yo sé que esto suena muy simplista, porque dentro de este 20% que no es profesor de asignatura, no siempre encaja con el elitismo académico, ¿no? Y la prueba es que son los reductos, son las islas en donde a veces algunos becarios, algunos investigadores de dentro y fuera de la universidad realizan algo de impacto social, ¿no? Yo sé que habría algunas excepciones al respecto, pero respecto a si es posible hablar entonces de una proletarización de la universidad como alternativa al capitalismo académico. No sé qué piensan, o si les damos una ronda. Bueno, no hay ronda, pero... bueno, no entendí muy bien, Pollux, pero fíjate que hace algunas décadas se pensaba que la universidad era la conciencia crítica de la sociedad, ¿no? La inteligencia de la sociedad, el punto de transformación de la sociedad. Y había movimientos dentro de la universidad que eran bastante críticos. Hay algunas ejemplificaciones que son típicas de la historia de los movimientos estudiantiles y los movimientos sindicales, que tienen como punto de partida a la universidad. Huelgas, por ejemplo, o en la década de los 70, la formación de los sindicatos de académicos y de trabajadores administrativos. Incluso pues se llegó a esta lucha que tú mencionas, porque se formó la ZAPA-UNAM en ese entonces, en la década de los 70, pero también se formó el STUNAM. Ahí había una pugna entre trabajadores académicos elitistas y trabajadores académicos que tú llamas dentro del proletariado de asignatura, ¿no? Bueno, no sé si existe esa frase de proletariado de asignatura, pero aunque no exista la frase, parece que sí existe el proletariado de asignatura. Hay condiciones. Pero ¿hasta qué punto en la actualidad se puede hablar acerca de que la universidad es la inteligencia o la conciencia crítica de la sociedad? Esto que tú mencionas acerca de que algunos están trabajando en favor de un servicio social, probablemente sean por ahí átomos sueltos, ¿no? Pero no es una tendencia del lenguaje universitario que tiene que ver con el compromiso social. Tal vez la universidad ya perdió ese estatus de crítica a las condiciones de poder o a las estructuras vigentes o a las condiciones de desigualdad, de pobreza, de violencia, etcétera, que estamos viviendo, porque el sentido crítico que pudiera incidir en una transformación, no estamos viendo que se ha proyectado desde la universidad. Y en este caso me parece que se debe al capitalismo académico. Es decir, cada quien está preocupado por alcanzar un sitio dentro de esa estructura de poder académico para no morir en el intento, ¿no? Con más grupos, con conexiones en otras universidades para que haya una especie de frescura académica dentro de este grupo de investigación en determinado tema, y en eso se consumen las energías. Entonces, ¿dónde está, digamos, la proyección social? Se acabó, por lo menos en el momento actual, y como dice Carlos, otro factor que incide pues es la relación con el mercado. Parece que la educación universitaria, ¿no?, se adoptó este lenguaje que nos impele hacia una productividad
que se debe de demostrar todos los días, pero que no necesariamente tiene que ser una productividad con un sentido social, ¿no? Es una productividad con un sentido de localidad, ¿no? Con un sentido de localidad. ¿Cómo rescatar el sentido crítico de la universidad? En medio de esta proletarización del maestro de asignatura, ¿no? En medio de este capitalismo académico que busca la productividad y el prestigio individual de profesores de tiempo completo e investigadores, ¿no? O la universidad ya perdió su oportunidad y es demasiado tarde para rescatar ese compromiso y esa conciencia crítica de la sociedad que en alguna ocasión pudiera haberla distinguido, pero que en este momento está anulada, ¿no? ¿Habrá posibilidad de rescate? Qué bueno que no vaya a contestar eso. No sé, gracias. Siguiente pregunta. No, híjole, ¿qué decir ante tan grandilocuentes colegas? Ya no sé qué decir. Bueno, a ver, quizá poco a poco me han dado luces en relación con lo que están diciendo. A ver, lo primero que creo que es importante, dentro de esta línea autocrítica, de pronto cargamos demasiado las tintas hacia el fenómeno UNAM, en México en particularmente, ¿no? Y es importante recordar que la UNAM no es la única universidad del país, ¿no? Hay más universidades, incluso públicas y muy importantes, que pasan por problemas muy parecidos a los de la UNAM, e incluso más graves, porque no tienen los reflectores que tiene la UNAM, ¿no? Entonces, pero yo creo que tenemos que, o al menos propondría esto, ¿no? Desde luego que al hablar de las universidades tenemos que pensar en su constitución interna y los problemas, digamos, de organización político-administrativa, que tienen que ver, obviamente, con todo estas divisiones y estas dinámicas de productividad, diferenciaciones en cuanto a profesores que son solamente contratados por horas frente a los que tienen un tiempo completo. Y también, obviamente, las dinámicas a las que son sometidos quienes están en esta lógica de tiempo completo, aunque también quienes son por horas, de estar continuamente produciendo y produciendo y produciendo, en cierto sentido, para justificar por qué razones hay que darles presupuesto, ¿no? Entonces, están esas lógicas de administración político-académica que desafortunadamente tienden a ser extremadamente asfixiantes, y eso obviamente reduce mucho las posibilidades creativas de investigación, de innovación y obviamente de crítica social, porque es una manera de mantener en cierto sentido ocupado al académico en cuestiones de productividad, ¿no? Y eso es una realidad que no podemos negar, y es un fenómeno muy actual, y sospecho que es un fenómeno actual en México, en las universidades públicas, pero también, y quizá hasta más, en las universidades privadas y además a nivel global. O sea, es como una lógica constante que podemos, creo, notar en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, también para mí es algo muy llamativo el hecho de que si revisamos por lo pronto los últimos 30, 20 años, en México incluso, para mí es muy llamativo cómo hay cada vez más universidades. No vamos a entrar ahora en el detalle de que si son de alta calidad o de baja calidad. El punto es que haya más universidades, o que haya instituciones que se quieran llamar universidades porque están atendiendo a una necesidad social. Eso es interesante también. Es decir, creo que es importante reconocer que el hecho de que estén surgiendo más universidades, y no solamente privadas, ojo, cada vez hay más universidades públicas también, justamente parece atender a una necesidad, que es que la universidad se convirtió en una institución que no alcanzaba para poder atender a una gran población. Y esto es muy llamativo. ¿Por qué querría la gente todavía hoy, a pesar de los grandes problemas, por qué la gente querría una universidad? ¿Por qué quieren más universidades las personas? Esta es una pregunta que a mí me inquieta un poco, ¿no? No tengo una respuesta, desde luego, pero es muy llamativo que a pesar de las limitaciones de la universidad y de que tal vez no está cumpliendo con sus tareas, la crítica, el servicio social, o sea, quiero decir, el conocimiento al servicio de la sociedad, no obstante, se está exigiendo que haya más universidades, porque no alcanzan los espacios en los que ya había. Eso es algo muy llamativo. Y por otro lado, también quisiera rescatar un fenómeno paradójico.
Las universidades en general tienen muchísimos problemas, muchísimos, ya hemos señalado varios de ellos, que no son menores y que no son eludibles, ¿no? O sea, tenemos que asumirlos de frente y además asumirlos autocríticamente. Y no obstante, paradójicamente, también reconozco que pese a todo, y pese a que quizá ya no tenga ese gran impacto de ser la inteligencia del pueblo o del Estado, o esa gran crítica de la sociedad, no obstante creo que pese a todo sigue siendo el espacio, el resquicio que le queda a las sociedades contemporáneas de cultivar el conocimiento. Desde luego que se pondera siempre el conocimiento aplicable, lucrativo, ¿no? Que sirva a los grandes capitales, pero también todavía hay un resquicio para un tipo de saberes que no se aplican tan en lo inmediato, pero que tratan de aplicarse en tanto reflexiones profundas de lo que estamos viviendo. Y a mí me llama la atención que a pesar de todo todavía siga habiendo universidades con facultades de filosofía o de humanidades, con todo y lo castigado que están, y que se sigan abriendo ese tipo de facultades. Paradójicamente veo que a pesar de que hay una tendencia a que eso sea meramente decorativo y prescindible, y no obstante se abren más espacios. Podemos discutir desde luego la calidad y los criterios de evaluación y lo incisivos que pueden ser en cuanto a sus formaciones, pero el hecho de que haya eso me resulta muy llamativo. Ahora que te escuchaba, querido José Alfredo, hablar de la crítica social, el impacto, me hiciste recordar aquella viejísima, importantísima polémica que tuvieron Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso, precisamente sobre el sentido de la universidad. Lombardo le exigía a Caso que la universidad, la UNAM, pues, en ese entonces todavía no autónoma, pero era la Universidad Nacional ya, tenía que responder a los problemas inmediatos, inherentes de la población. Y Caso, que en realidad no estaba tan en desacuerdo en ese punto en particular, sin embargo, decía sí, pero también tiene que ser un espacio abierto a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a pensar críticamente las cosas, incluyendo todo intento porque unilateralmente solo tengan que ver con la resolución de problemas. Es decir, un espacio de apertura y de reflexión crítica junto con la posibilidad de resolver problemas. A mí esas ideas siempre me han parecido muy seductoras. Puede que sean incluso fantasiosas para el presente, pero creo que vale mucho la pena recuperar ese tipo de ideas, porque si no, en efecto, la universidad sería solamente una proveedora de mano de obra profesional, cada vez más especializada, sometida al capital. No estoy diciendo que no lo sea, pero no creo que lo sea totalmente. Hay un resquicio todavía en las universidades que tienen un soplo de querer un aire de libertad en el pensamiento. Y eso es algo que hay que defender. Eso es algo que creo que hay que replicar y enaltecer. Y solo así tal vez encontraremos un camino para volver a hacer la conciencia crítica con más contundencia. Mientras no lo soltemos y tratemos de impulsarlo, algo podríamos reivindicar de esos grandes momentos universitarios, ¿no? Bueno, no sé qué opinan, o si alguien quiera opinar ahora sí de nuestra amable audiencia. Paul, sí, por favor, Paul. Eso. Hola, buenas tardes a todos. Creo que la respuesta a tu pregunta de por qué hay tantas universidades la encuentras en la misma, a la segunda comentario que hiciste en esta segunda intervención. O sea, y lo preguntaban en la primera intervención de dónde resguardamos el conocimiento, en dónde está. Entonces, este pequeño resguardo está quizá en la UNAM, quizá en la UAM, quizá un poco en el Poli, pero todo esto que venían comentando de los conocimientos es... la crítica social se encuentra en estas universidades públicas y la capacitación la encontramos en estas universidades privadas. ¿Por qué? Porque yo aspiro a entrar a una universidad, a la carrera de filosofía, a la carrera de economía, y me encuentro que no solo veo números, también me encuentro con una crítica a la economía política, ¿no? ¿Por qué tendría que ver eso? O sea, ¿qué necesidad me cubre esto si yo quiero cierta estabilidad que hablaba José Alfredo, ¿no? Entonces, ¿qué futuro nos depara? O más bien, ¿qué presente tenemos con la educación desde la básica? O sea, y hablaban de estos conocimientos, es como, ¿por qué queremos meter ya
como esta cultura financiera, porque queremos meter otras capacidades a una temprana edad cuando se supone las deberíamos tener en una edad consciente. Entonces, ¿qué estamos esperando de que nuestros estudiantes tengan cuando llegan a la universidad? Lo hablábamos en el burnout, lo hablábamos con la inteligencia artificial. Ya ni siquiera son los trabajadores los que llegan quemados, son los estudiantes, con esta competitividad, con esta productividad, con este deseo. También tiene que ver mucho con las universidades, cómo me percibo. Si me contratan o si me presento frente a un chico de la Ibero, quizá lo van a contratar a él por el tipo de conocimientos que tiene. Nosotros en las universidades públicas quizás sigamos cultivando estos mismos conocimientos. No quiero decir que todas las demás no, pero en gran medida se sigue cultivando y se sigue rescatando cierto conocimiento que podría ser obsoleto para ciertas personas, ¿no? Pero ahí está la crítica. Y si llego a otra universidad quizá privada, me van a dar solo las herramientas para poder yo hacer lo mismo. Y me encasillo en Chaplin, en seguir replicando una y otra cosa, ¿no? Y no sé si ese sea el problema del capitalismo. Si yo como economista de una universidad pública llego y me cuestiono muchas cosas desde la clase trabajadora hasta el mismo capital y muchas otras cosas, que llega una persona de una universidad privada diciendo, ok, tengo que resolver esto. Más allá de cuestionarme algo, más allá de generar cuestionamientos, es ¿qué estoy haciendo? Y la manera en la que lo estoy haciendo, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, mi crítica política y social, ¿de qué me sirve? ¿Y de qué le sirve a esa empresa si básicamente no estoy siendo contratado para eso, ¿no? Bueno, y esa es como la idea que José Alfredo mantenía como la imagen de nuestras universidades, es si es pública es proletariada y si es privada, ¿a qué puestos aspiran esas personas? Y porque esas personas tienen cierta ventaja sobre nosotros hasta para llegar a ciertas posiciones. Se supone debería ser lo mismo, ¿no? Se supone estamos cultivando y estamos mencionando qué es el resguardo de la educación, qué es el resguardo y quizá de un futuro. Para terminar, como el modelo estadounidense de las universidades se replica aquí, ¿de qué manera? O sea, porque ellos tienen una ventaja y ellos en la preparatoria se están preocupando por pagar una cédula, y aquí es preocuparme para que los subsidios sigan llegando, para que las personas sigan pagando mi universidad y al final yo veré si lo retribuyo con un servicio social o algo, ¿no? O algo que sea, o el mismo título, ¿no? Pero ese mismo modelo, igual tendríamos que checar el entorno en que nos encontramos, de qué nos serviría ahorita en un quizá país en desarrollo científicos si la mano de obra es la que está siendo explotada. Y en esas universidades, Suiza, España, Francia, el mismo Harvard, pues es como contradictorio pensar qué están haciendo y si esas personas son útiles, por así decirlo, ¿no? Carlos, una aclaración, si procede. Fíjate que estoy de acuerdo contigo acerca de que podríamos considerar a las universidades como un reservorio del conocimiento y que no hay otra alternativa, porque no existe algo semejante a la universidad que contenga este almacenamiento con carácter humanístico, social, ¿no? Pero, o sea, estoy de acuerdo en que las universidades son la única fuente de creación, de investigación, de desarrollo de estos conocimientos, pero creo que sigue sin caernos en la cuenta que están solamente en la universidad y no salen de la universidad. Sí, porque hay una sociedad incendiada. ¿Dónde está la universidad en ese incendio? Como una especie de apagafuego que cumpliría con esa función, de acuerdo con este subsidio que hemos dicho proviene de la sociedad y que tendría que estar reflejándose en una postura universitaria traducida en lo que llamamos el compromiso social, que no está, no creo que esté,
O sea, la universidad desde hace mucho tiempo está incendiada, perdón, la sociedad está incendiada y la universidad está alejada de ese incendio. Por supuesto que eso sería un deseo y una propuesta para el futuro de la universidad, que no estuviera al margen, sino que tuviera injerencia. Pero parte de la crisis de la universidad es que no sabemos cómo tener injerencia. Es decir, la universidad incluso en esas relaciones Estado-universidad se mantiene aislada porque el Estado también ejerce una influencia en la universidad para ese fin, como todos sabemos, ¿no? Entonces, una de las variables que, por ejemplo, mencionó Pollux, y que tú también la mencionaste, es el lenguaje que se emplea para una educación que tenga que ver con la productividad, o el pragmatismo, o el economicismo, que es un hecho que está presente como lenguaje dentro de la universidad misma. Entonces, como conclusión de esta conjetura es, no estamos todavía atendiendo a la sociedad con un compromiso que parece ser un etos necesario en la universidad. Y por supuesto que no hay todavía una educación integral en donde las humanidades estén presentes en un formato que tenga que ver con un equilibrio en la enseñanza de las ciencias. La enseñanza de las ciencias y la enseñanza de las humanidades en una educación integral. Eso tampoco lo logramos aún. Las humanidades están a un lado y las ciencias están en otro lado. Esto lo vemos en la forma en que se practica la educación universitaria en facultades correspondientes. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que la universidad es el baúl, ¿no?, de los conocimientos humanísticos y prácticos y científicos. Pero no se ha abierto el baúl para que tengamos una conexión con ese compromiso social. Y por lo tanto, mientras no haya ese puente, seguiremos en crisis de la educación universitaria. Bueno, esa era mi propuesta de aclaración. Tal vez la primera acción para hacer o para llevar a cabo algún plan de descapitalización de la universidad sería cortarle la cabeza a la arqueolatría. Arqueólatra es una palabra que se inventó un profesor Universitario. de Puebla, no, de Puebla, profesor de escuela, que fue a una normal, se ganó una beca por haberle ganado al hijo del cacique de Huachinango, un pueblo al norte de la Sierra de Puebla, y estudió en la normal, es el primer normalista en la historia de Puebla, y supongo, no lo sé, que quiso estudiar en la universidad y no lo logró. Entonces él realizó una serie de artículos en donde los enemigos del pueblo, así les llamaba, eran los arqueólatras. Entonces decía, voilà la arqueolatría, es decir, a los que participan en la universidad. Veía ahí a Justo Sierra, veía ahí también al grupo de los científicos, estamos hablando del Porfiriato, finales del Porfiriato. Si trasladásemos esta categoría en la actualidad, la arqueolatría, habrá que preguntarse en qué medida ellos son producto de la formación de intelectuales dentro de la universidad, en un estilo en el que son estos intelectuales los que, cuando se les consulta sobre qué orientación ha de tener el país, es para firmar una carta y tomar partida por una de algunas orientaciones ideológicas. Por supuesto que me estoy refiriendo a la Carta de los Intelectuales, que hace algún tiempo tuvo algo de mella, hablando de la descapitalización, ¿no? Porque entonces la intención sería abogar por una justicia social, pero esta justicia social debería de estar precedida también por un plan de estabilización laboral en los profesores. Y aquí sí vendrían algunas complicaciones, porque a cierta generación de académicos de los 70s vio nacer los centros de investigación, vio la apertura de plazas, y a partir de esa apertura de plazas su trayectoria se vio potenciada por tener cierta estabilidad laboral. Es decir, yo vería esta descapitalización
muy difícil de llevarla a cabo mientras no haya un plan de estabilidad laboral, ¿no? Porque lo que podríamos hacer, que es lo que ya se ha propuesto también, defender las aulas. Y dentro de la defensa de las aulas a través de la docencia es hacer una especie como de grupo de avanzada dentro del salón para que sea ese grupo, al menos durante la clase, en donde ahí sí se evidencian las contradicciones sociales. Pero dentro de este grupo las limitaciones son muchas, porque pues, de entrada el profesor está limitando su acción únicamente a lo que hace en el aula, y terminando la clase se terminaría entonces también la acción social. Y ese yo lo vería también como otro problema. Y respecto a lo que comentábamos, las diferencias entre las universidades públicas y las privadas, los que hemos trabajado en universidades privadas sabemos que la sobreexplotación es brutal. Tal vez, ¿no?, los que queremos mucho las universidades públicas es porque conocemos justamente qué es trabajar en las universidades privadas, ¿no? Cuando uno comienza a preguntarse si vale la pena vivir por un salario de 50 pesos la hora siendo profesor universitario, ¿no? Ahí vienen contradicciones muy grandes, ¿no? Porque de entrada no hay diálogo con ellos, no hay posibilidad de siquiera de organizar algo con los estudiantes, porque además se les ve como usuarios. Y dentro de las universidades privadas, cuando uno intenta decirles lo que se hace en las universidades públicas, inmediatamente hay personas que dicen: profesor, esto no es la UNAM, o esto no es el POLI, o esto no es la UACM, o esto no es la UAM, qué sé yo, ¿no? Porque ese estilo de vida impide, ¿no?, totalmente la conformación de una comunidad. Es decir, hay universidades que viven, ¿no?, de la expedición de títulos, y eso es justamente a lo que muchas universidades privadas se remiten. Algunas universidades públicas también, pero si quieren eso lo podemos hablar después, ¿no?, porque es muy sutil, ¿no? Ciertas modalidades en las que se paga por obtener a partir de algunos módulos un título. Esa era, por cierto, la crítica de la universidad de los 60, 70. La universidad ha caído en un mito, y ese mito produjo un centro que solamente extiende documentos, papeles, ¿no? Entonces ahí habría un origen de la pérdida de la universidad como conciencia crítica, en el momento en el que le dio más peso al título que a la acción social que puede llevar a cabo a alguien con título, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos regresar a eso? Pues habría que pensar en también una desescolarización misma de la universidad, lo cual eso conlleva a preguntar si es posible una revolución cultural, ¿no? Y en ese sentido habría que crear dentro de cada universidad células en donde lo principal sería difundir información mínima de cómo los profesores estamos viviendo, de qué tipo de problemas estamos teniendo todos los días, hablando de comunicación, hablando de transporte, hablando de actualización docente, aunque aquí habría que evidenciar otro problema, la desactualización docente, a la cual pues somos presa muchos de los profesores, de las profesoras, ¿no? Bueno, eso es lo que quería también comentar, y tenemos una participación por acá. Gracias por... No, haciendo eco de este último comentario y de lo que dijo también, yo creo que algo que sigue persistiendo es que la idea que sigue persistiendo es que las universidades sí reflejan la sociedad en donde están. México, como la gran parte de los países del mundo, está dividido por muchos sectores de clase social. En ese sentido, si pensamos que las universidades reflejan la sociedad donde están, entonces las universidades que tenemos en México reflejan los sectores de clase social que tenemos en nuestro país. Y esto es lo que da sentido a los últimos comentarios. En efecto, cada uno de nosotros, estoy seguro que hemos participado en diferentes universidades públicas y privadas, en donde se refleja muy bien la vida pública y privada de ciertos sectores de clase social, de los agentes que intervienen en cada una de ellas. Y es por eso que si nosotros no logramos tener una sociedad que logre integrar a todas, es lo mismo que ocurre en las universidades. No tenemos una universidad o un enfoque universitario que logre integrar todos los enfoques que se tienen, ¿verdad? Sin embargo, también creo que
Los que estamos dentro de la academia sabemos dónde están los mejores agentes universitarios. Es decir, pensando un poco en lo que tú dijiste, en estos problemas prácticos que nosotros tenemos como estudiantes y como profesores investigadores de qué hacemos si nuestro conocimiento no se ve favorecido en la medida en que México le da cierta importancia clasista a ciertos profesores o ciertos estudiantes que provienen de ciertas universidades, piensa en la que tú quieras, ¿no? ¿Qué pasa? El conocimiento vale por sí mismo, o bien, porque si fuese así, tal vez yo no estudiaría en una de esas universidades. Yo lucharía por estar en la universidad pública y no todas las universidades públicas, ¿verdad? Pero si lo que yo estoy pensando es en el futuro profesional que yo puedo tener desde mi área, entonces probablemente tu decisión deba declinarse a favor de estar en una universidad privada. Depende. Ojo, aquí estamos hablando desde las humanidades en términos generales. Como te dijo Pollux al principio, en el ranking que salió ahorita estamos en el lugar 20. Los 6 indicadores para eso, yo no sé de dónde los sacamos, dónde los sacaron ellos y dónde sacaron la información para decir que 3 de ellos en particular somos muy buenos. Que en 3 de ellos en particular somos muy buenos. Pero en fin, ahora, cuando yo digo que nosotros sabemos perfectamente dónde están los mejores agentes universitarios, no me estoy refiriendo únicamente a las personas, es decir, estudiantes o profesores, sino toda la logística, toda la cuestión administrativa, todo lo que interviene en la organización del conocimiento, institucionalmente hablando. Y te puedo asegurar que hoy por hoy, pensando en la universidad del hoy y lo que viene en el futuro, sabemos perfectamente que hay ciertas universidades que no te van a ofrecer conocimiento, lo que te van a ofrecer es trabajo. Y ya está, sí, trabajo. Es una visión empresarial, además, bastante desenmascarada. Ya no es una cuestión tampoco tan velada o que intenten cuidar, no. Es una visión empresarial en donde dicen, aquí yo te aseguro el 80% de que cualquier egresado de aquí tiene las expectativas laborales cumplidas. ¿Ves? Eso es lo que están vendiendo, por eso cuestan tanto. En cambio, nuestras universidades, particularmente la UNAM, la UACM, la UAM, pues no tenemos eso. Entonces ahí está como un poco regreso a la reflexión, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando como agentes universitarios? ¿Ves? Como seguirnos inmiscuyendo en todos aquellos aspectos que tienen que ver con el amor al conocimiento, o bien subordinados al mejor postor. Entonces creo que estamos en una situación de una crisis. Pero es una crisis que se vive en términos sociales. Por eso digo que la universidad sigue reflejando la sociedad donde está, porque eso se puede notar todo el tiempo. Afortunadamente, en el área de humanidades, y aunque no les guste a muchos de los colegas que estoy pensando de universidades privadas, ellos no son los mejores. Como agentes universitarios, no hablo únicamente de personas, hablo de todo lo que implica la organización del conocimiento institucionalmente hablando. Repito, la UNAM es muy buena, la UAM es muy buena, la UACM está tratando de hacer cosas muy importantes, pero en efecto nos cuesta muchísimo trabajo localizarnos en un buen trabajo, ¿no? Vivir esta cuestión de ir a las universidades a que te den un sueldo miserable por dar todo de ti, pues parece ser que no está padre. Sin embargo, también dices, si no lo doy, entonces descapitalizo mi hogar, al menos tener algo a no tener nada, en fin. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, yo creo que es la universidad pública la que debe de subsanar esas diferencias. Es decir, es la universidad, porque la universidad privada no lo va a hacer, porque no es de su interés.
La universidad pública tiene al menos una expectativa de sí amor al conocimiento y de alguna manera, como dijo Pollux, cultivarlo en los diferentes posgrados profesionalizantes y disciplinarios que mencionaba Carlos, ¿verdad? Y entonces, lo que creo que nos toca hacer como partícipes de las universidades públicas es tratar de identificar las necesidades de los distintos sectores, incluso de aquellos a los cuales no nos gusta tanto por razones de clase social, identificarlos y hacer que los actores que participamos en las universidades públicas tengamos buenas aplicaciones también ahí. Y eso se puede hacer, creo, si nosotros reflexionamos como universidad pública acerca de estas cosas. No negarlo, no favorecer únicamente nuestras necesidades. Habemos muchos Méxicos y sobre esos muchos Méxicos tenemos que tener aplicaciones interesantes, inteligentes. ¿Ves? Eso es lo que te va a distinguir. Y por último, lo que quiero decir es que sigue existiendo esta idea de que aun cuando la universidad pública, particularmente la UNAM u otra, la UAM por ejemplo, no tienen tanta importancia a nivel nacional o internacional por estas razones, pues ahora tenemos presidenciables que ya no son presidenciables. Una ya es nuestra presidenta electa, ¿no? Que luchan constantemente por demostrar que fueron investigadores, que fueron egresados de ciertas universidades. Y eso es lo que le da reconocimiento. No da lo mismo decir que yo soy egresado de la Anáhuac a decir que soy egresado de la UNAM el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro de todo este crisol de visiones que favorecen al conocimiento en términos privados, en realidad la academia sigue teniendo en mente que el conocimiento bueno y duro no está ahí. Por eso es que dicen: yo soy de esta parte de la universidad de la UNAM, yo egresé de esta licenciatura, esta maestría y este doctorado, soy SNI, mi mamá es tal persona, ¿no? Etcétera. Y no estoy únicamente hablando de una, estoy hablando de muchos escándalos que, por ejemplo, piensen en los títulos que se están peleando constantemente, ¿no? Los certificados, los títulos que se pelean constantemente, para decir que hay buenas razones de seguir manteniéndolos en sus puestos públicos. ¿Por qué? Porque son certificaciones o diplomas o títulos de la mejor universidad del país, y la mejor universidad del país es de carácter público. Así es. Entonces creo que pensando el futuro de la universidad, somos nosotros los que tenemos ese reto de tratar de domesticar las diferencias sociales por medio de nuestros planes de estudios, diversificando nuestro conocimiento como está en nuestras diferentes facultades, de nuestros diferentes posgrados, y tratar de hacer que la gente que estudia ahí pueda de alguna manera inmiscuirse con una aplicación inteligente, sensata, relevante, resolviendo problemas en diferentes áreas. ¿Ves? Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Entonces, bueno, esto es solamente una reflexión. Desde que empecé a escucharles, perdón por llegar tarde, pero bueno, y que es algo que se está viviendo en la propia universidad donde estoy, ¿no? ¿Cómo pensar desde otros parámetros? Porque yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Jesús, pero que también las universidades tienen que cumplir ciertos estándares públicas, o sea, estoy hablando de universidades públicas, como número de titulados y demás, para el caso de los recursos, ¿no? Y, por ejemplo, hay universidades públicas muy nuevas que están siendo ahorcadas por esos estándares, ¿no? Y entonces, si no cumples un requisito de titulados, de número de titulación, ¿no? Vas a ser ampliamente juzgado y no te van a entregar el mismo número de recursos, ¿no? Y eso implica que haya una serie de políticas a nivel universitario público
de decidir qué carreras son las que van a estar, ¿no? Y entonces, o qué licenciaturas y posgrados deben estar para cumplir esos estándares, o cómo vamos a empezar a titular más gente, ¿no? Y eso se vuelve también un problema, una camisa de fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque implica que haya una serie de políticas universitarias donde, pues, entre más titulados mejor. ¿Y qué carreras me van a dar eso para que yo pueda tener más recursos, ¿no? Pues filosofía seguro no, historia seguro no. Las carreras no masivas o llamadas en la universidad donde estamos, por ejemplo, no masivas, ¿no? Porque no tienen muchísimos estudiantes. Y entonces eso también genera otro problema. ¿Cuál es el futuro de esas universidades no tan reconocidas, ¿no? Porque todavía no alcanzan, porque además llevan muy pocos años, están cumpliendo muy pocos años, que están siendo también juzgadas a partir de estándares que les están ahorcando en ese sentido y que están pidiéndoles titulados. Entonces está sucediendo. También sí. ahí las universidades privadas, ¿cómo venden también qué es el título? Exacto. O sea, me titulo, pero avalado por la UNAM. O sea, ya hay también ese gancho que dicen como el... También está... El vínculo. Quiero creer que el conocimiento también, o el vínculo, como mencionas, voy a tener conocimientos quizá lo que podría tener en esta universidad, ¿no? Exacto. Entonces también ahí el grado de titulados, que es como lo hago en 3 años, o lo hago en 5. 4, ¿no? Ajá. Y yo estoy de acuerdo con que haya nuevas modalidades de titulación, pero eso tiene que ver para mí con nuevos modos de generar conocimiento, no con que titulemos como tortillas, ¿no? Así que salga como pan caliente, sino, bueno, esa es una discusión de tipo más pedagógico, ¿no? A la cuestión como de la titulación, pero también se están generando esas nuevas modalidades nada más como por el sentido de vamos a titular más. Y eso está sucediendo en las universidades públicas, y yo creo que eso es parte de lo que hay que repensar a nivel de universidad pública. Estoy hablando de la universidad pública, que se puede también burocratizar y llevar como a estos otros lugares, ya no por amor al conocimiento, ya no por generar como conocimiento en sí, sino por número, ¿no? Por cantidad y no cualidad. Y creo que eso es algo que yo he estado viendo, al menos por ejemplo en nuestra universidad, la reducción de la matrícula, ¿no? De unas licenciaturas humanísticas por unas licenciaturas que son mucho más productivas, ¿no? Que van a generar mayor número de titulación más productiva, ¿no? Y entonces eso para mí es un gran problema en el futuro de las universidades. Si seguimos por esa visión, pues hay ciertas universidades, por ejemplo donde yo estoy, que es la del norte de la ciudad, es la única opción en filosofía, ¿no? Y entre más la reduzcan, va a desaparecer la única opción en filosofía que hay, o arte y patrimonio. Hay ciertas carreras de humanidades, historia misma, historia y sociedad contemporánea, que nada más están en el norte de la ciudad, en esa universidad. No hay otra opción, ¿no? Porque de ahí en fuera solo está el Poli, está Zacatenco, y ahí no hay licenciaturas de ese perfil. Entonces, pues creo que es también otro modo de pensar la universidad pública, que nos urge repensar hacia dónde estamos ofertando, o estamos, porque esa es la visión, ¿no? ¿Estoy ofertando algo para generar una sociedad de otro tipo, o estoy haciéndole caso a lo que me van a pedir? Y lo que me van a pedir es, yo quiero salir con una licenciatura que me dé dinero, entonces, aunque sea la pública, me voy a ir a donde, ¿no? Entonces eso, bueno, eso era lo que quería mencionarles. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que, y sobre todo con esto último que dice que Vero, y que empata con lo que comentaba Jesús también, yo creo que el futuro de la universidad sí tiene que ser pensado desde la universidad pública. O sea, no quiero decir que la universidad pública deba pensar el futuro de la universidad, quiero decir que en la universidad pública se tiene que construir un futuro universitario, vamos a decirlo así. Tiene razón Jesús, y ya lo adelantaba también Pollux, ¿no? Las universidades privadas tienen un esquema muy, muy claro. Ellos están para generar profesionistas o especialistas que van a incidir en el mundo laboral, capitalista, etc. Ya está, vámonos, se acabó.
Creo que la universidad pública intenta, por lo menos, quizá no lo logra, eso es un poco lo que estamos criticando, de hecho, ¿no? Intenta por lo menos tratar de nivelar un poco las diferenciaciones sociales, culturales. Trata de integrar a quienes estudian ahí en una cierta colectividad más o menos igualitaria. Ya sabemos que tal vez no lo logran adecuadamente, pero se intenta desde luego. Yo creo que una cosa importante es que en efecto hay un prejuicio de la sociedad contemporánea que tiene que ver con la idea de que uno va a la universidad porque esa es la cosa que te capacita para trabajar, ¿no? Y claro, con esa idea en mente, cuando algún joven o alguna joven tiene una inclinación de tipo humanístico, ¿no? Le gusta escribir poemas, por ejemplo, o gran sacrilegio en este mundo tan pragmático, pues no empieza, incluso muchas veces empieza desde el propio núcleo familiar la duda, ¿no? Hace rato lo platicábamos, bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿Vas a estudiar letras? ¿Y eso para qué? Y la pregunta ¿para qué? está arraigada en el prejuicio cultural social contemporáneo de que uno va a la universidad para obtener una carrera que reditúe. Bueno, muy bien, ¿no? Y entonces, claro, creo que tenemos también que subsanar la idea de que efectivamente hay ámbitos del estudio universitario cuya incidencia profesional laboral es muy rápido quizá, muy inmediato quizá, pero no que todo lo universitario tiene la misma incidencia. Me atrevería a recordar que, por ejemplo, cuando Justo Sierra estaba pensando en la fundación de la universidad, justo esto que estoy diciendo ahora era algo que él argumentaba. Es decir, claro que la universidad forma, pero también necesitamos un espacio dentro de la universidad que llamaba él la Escuela Nacional de Altos Estudios, que era ese ámbito donde su objetivo no era tanto la aplicación directa cuanto el cultivo del conocimiento, que podría en todo caso, eso sí, alumbrar nuevas formas de aplicación. Pero eso era lo derivado, mientras que el cultivo mismo del conocimiento era lo que había que lograr, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo que la universidad pública puede seguir fomentando, que no todo es utilitarismo inmediato y pragmático, y que tampoco se trata de estar peleados con eso. Quien quiere estudiar en la universidad pública por esa línea, puede hacerlo. Y qué bueno que lo haga. Y no solo eso, sino que quienes además quieren cultivar un conocimiento teórico, más de especialización, más de fomento del conocimiento sobre esas áreas prácticas, pues que también puedan hacerlo. Ahí creo que está la grandeza de la universidad pública y que el Estado pueda seguir subsanando estas cosas. Pero algo que no podemos dejar pasar ya, y lo mencionaba Jesús en relación con lo que también planteaba Pollux, es el hecho de que quienes entonces están trabajando en la universidad pública necesitan tener condiciones mucho más iguales, mucho más igualitarias y justas en cuanto a su retribución. Porque en efecto, si vamos a trabajar en la universidad pública, pues sí estamos entregándolo todo, en aras de que ese conocimiento sea lo óptimo para mantener una cierta igualdad social, al menos en esos espacios. Y concluiría mi participación diciendo que yo creo, en atención a lo que decías hace rato, querido José Alfredo, no estoy seguro de que la universidad ya no sea en absoluto detonante, digamos, como de conciencias sociales o de revoluciones, y que esté como encerrada en un baúl, como un baúl cerrado. No estoy seguro de que sea tan tajante la cosa. Y hay algunos casos de movimientos sociales contemporáneos que he observado que han tenido su núcleo principalmente por las universidades. No sé si bueno, no recuerdo, mejor dicho, si lo tocaron en el café pasado con la oleada, pues, ¿no?, del feminismo. Pero creo que muchas reflexiones sobre género sí emanaron de las universidades e impactaron en la sociedad y han suscitado cambios sociales drásticos. Bueno, ahí yo veo un movimiento universitario que está revolucionando conciencias políticamente, ¿no? Quizá es un tema particular o específico, a mí no me parece nada menor, por cierto, y creo que sí están incidiendo las universidades en esas revoluciones.
Y creo que ha habido otras. Quiero, por ejemplo, citar otro ejemplo muy concreto. La Universidad de Chapingo, por ejemplo, con todas sus investigaciones sobre el campo, sobre los cultivos, ha incidido muy, muy fecundamente sobre prácticas en la agricultura, por ejemplo. A lo mejor no es una revolución social, pero ciertamente es una implementación de retribución social. Entonces, a lo mejor son ejemplos muy modestos, pero yo creo que sí están cumpliendo con una incidencia. Las universidades públicas en ese sentido, y eso me parece algo muy importante, son difíciles quizá para acceder a estudiar en ellas de una manera formal, pero no están cerradas por completo. Y la gente puede acercarse a las universidades públicas, digamos, consultar sus bibliotecas. Hoy en día pueden consultar sus canales de YouTube, sus páginas de internet. A lo mejor es difícil y en cierto sentido es una limitante para el gran público, quizá leer trabajos especializados, ¿no?, en campos diversos del conocimiento universitario, pero al menos están ahí abiertos para que alguien los consulte y en la medida de lo posible pues pueda ir aprendiendo un poquito más. Yo creo que no está tan cerrado, pero ciertamente necesitamos crear unas condiciones para que su incidencia social sea mucho más notable. Eso sí creo que hay que hacerlo, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Hasta ahora. ¿Cerramos? Sí. Pero no, Tú que sí sabes. Pienso que de lo que se ha dicho, me parece que coincidimos en que sí se puede identificar una crisis en las universidades por distintos motivos. Entonces estamos en una encrucijada o en una transición donde tenemos que repensar cuál es la finalidad de la universidad. Y tenemos que construir un ethos universitario que nos permita aclarar y adoptar como comunidad ese ethos y esa finalidad, para poder enfrentar esta crisis por la que estamos atravesando en la educación superior. Y me parece que en consonancia con Pollux sí debe haber una nueva identidad del maestro. O sea, ya no creo que el maestro tenga que vivir una identidad como hace 30, 40 o 50 años. Y me parece que está siendo la misma. Es decir, hacemos lo mismo. Nos enfrentamos a una masificación de la enseñanza, trabajamos con una educación tradicional, estamos esperando que nos dicten desde las instancias burocráticas criterios como criterios de evaluación y criterios de productividad. Esa es la educación tradicional y ahí seguimos. Me parece que si vamos a trabajar para una universidad diferente que esté a la altura de superar la crisis educativa actual, el maestro tiene que ser un maestro que construya la enseñanza desde otra forma de identificarse como docente. Y, por lo tanto, entrar en una dimensión del ethos universitario para poder trastocar los significados de conceptos como estos que tú mencionas, ¿no? ¿Cuál es el concepto de compromiso social que tenemos? ¿Cuál es el concepto de conservación del conocimiento valioso que tenemos? ¿O cuál es el concepto de emancipación acerca de nuestras condiciones precarias y laborales que tenemos? Porque si no lo hacemos así, pues nosotros vamos a ser los transmisores hacia los estudiantes, hacia las nuevas generaciones, de una manutención de la crisis o de una superación de la crisis en la universidad. Y es un tema que yo inicié identificando como de autocrítica. Y yo la verdad no veo la autocrítica por ningún lado. O sea, todos son hazañas, todas son manifestaciones trascendentes. Nos hemos colocado como de vanguardia para la revolución social y cotidiana,
pero no entramos en la autocrítica acerca de las estructuras anquilosadas que todavía vivimos y en las cuales fuimos formados, ¿no? O adiestrados. Tal vez uno de los factores que inhiben la autocrítica sea la burocracia, y que cuando un profesor está burocratizado podría temer, ¿no?, desburocratizar su aula, su planeación, su propuesta formativa, por temor a perder el trabajo. Entonces, eso sería muy importante, no para difundir más el miedo, sino más bien para encontrar la causa de ese temor, porque de entrada lo que tenemos es un profe derrotado, ¿no? Entonces, renovar los aires de una nueva identidad docente, yo lo coincido, sobre todo porque no es tampoco fácil reconocer en lo que nos formamos académicamente y en lo que nos seguimos formando ya profesionalmente, porque sería llegar a la conclusión de que hemos vivido en una mentira profesiográficamente hablando, y cuando se vive en una mentira, ¿no?, lo importante es ser lo suficientemente sincero como para decir que se ha participado dentro del problema, y me agrada me agrada esa postura, ¿no?, porque es una manera de provocar con mi presentación respecto al cómo, ¿no?, cómo combatir el capitalismo. Yo digo, un poco caricaturizando, una manera violenta y una manera pacífica, no con un afán de dividirlo todo en dos, sino de tratar de encontrar un punto medio, ¿no?, una especie de arrebato prudente, ¿no?, en el que un docente pueda, dentro de las medidas políticas que pueda tomar, formar algo así, ¿no?, como grupúsculos, como colectivos, ¿no?, porque tenemos que aprender también los académicos mucho de los colectivos, sobre todo en la forma de organizarse con pocos recursos, con mucha presión, y sobre todo con a veces la sociedad encima, ¿no?, pensando por ejemplo en las colectivas de defensoras de derechos de la mujer, ¿no? Entonces, tal vez una noción que podríamos hablar más adelante sería derechos culturales, así como hubo conquistas por derechos sociales, hablar del docente, de esta nueva identidad, como defensor de derechos culturales, tal vez en un sentido colectivo. Y pues bueno, ya vamos cerrando entonces con la participación. Agradezco muchísimo a quienes nos han apoyado. Paul, muchísimas gracias. Entonces nos despedimos. Doctor José Alfredo Torres, un placer. Doctor Carlos Vargas, un placer. A quienes también estuvieron con nosotros, muchísimas gracias. Despedimos el espacio. No se pierdan la siguiente emisión, que estaremos por acá. Un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima.